Dios te bendiga, te habla el pastor David Moreno de la Iglesia Cristiana Vino Nuevo en la ciudad de Reno, Nevada. Quiero darte una cordial bienvenida a este programa. Esperemos que seas bendecido a través de estas escrituras. También te quiero hacer una invitación a que nos escuches en YouTube. Ahí vas a escuchar este programa llamado Torre Fuerte y queremos que a través de este programa seas bendecido. Te agradezco una vez más porque siempre ha sido una bendición para nosotros y todos nuestros esfuerzos para Vamos tener. a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, el capítulo 1, en el verso 30. Hemos estado pauseando este libro, hermanos, de hace mucho rato. Acuérdense que Juan presenta a Cristo como el Dios, el Mesías, el que era el prometido, hermanos, pero en realidad presenta a Cristo como Dios, el Dios hombre en la tierra. Quiero recordarles, tal vez ya se le olvidaron algunos eventos, hermanos, donde vamos a estar tomando nota, hermanos, es el evento de Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, lo voy a ir al verso 23 para que nos recordemos un poquito, hermanos. El verso 23 dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta. Eso era a lo que se le había llamado a Juan el Bautista. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. ¿Se acuerda que le preguntaron, hermanos, quién eres tú? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el enviado? Juan les respondió al verso 26, hermanos, diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, verso 27, el que es antes de mí, mire, viene después, pero también es antes de él. Acuérdense por qué viene después, porque viene, hermanos, después del ministerio de Juan. Viene antes, hermanos, porque él es el creador de todas las cosas. Y, hermanos, dice: antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Le leo esto, hermano, para que usted tenga un pequeño recordatorio de lo que es el evento donde nos quedamos, Juan el Bautista. Ahora entonces vamos a leer, hermanos, el verso 30 y el verso 31 de aquí de capítulo 1 del libro de San Juan. Dice esta palabra, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón del cual es antes de mí, porque era primero que yo. Repite lo que ya había dicho antes. Y yo no le conocía, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. ¿Ok? Hermanos, Juan no conocía a Jesús, pero eran primos hermanos. ¿Cuál era la razón? Bueno, porque vivían, hermanos, bastante lejos de uno al otro. Acuérdense que Juan era mayor que Jesús, hermanos. ¿Cuánto tiempo? Vamos a decir 6, hermanos. Era un poco mayor que Jesucristo, pero eran primos hermanos, pero esos primos hermanos que no se conocen, no se conocían. Entonces, hermanos, el Espíritu, hermanos, le habló a Juan y le mostró a la persona que venía, porque ve que le dice: de este no soy digno de desatarle los zapatos, las correas de sus zapatos, hermanos. Y, hermanos, vamos a ver sobre la discusión, entonces, hermanos, sobre el bautizo. Porque dice, hermanos, en verso 31, y yo no le conocía más, para esto fue que fue manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Hermanos, el bautizo de Juan era el bautizo del arrepentimiento. El bautizo, hermanos, la gente se bautizaba creyendo, hermanos, que eran gentes infieles a Dios y que tenían muchos pecados y que necesitaban un lavamiento. Ahora, por ejemplo, ¿en qué nombre bautizaba Juan el Bautista?
Si el bautizo de Jesús es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de acuerdo a Mateo capítulo 28, hermanos, dice ir y predicar este evangelio, y luego dice bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué nombre bautizaba Juan? Juan bautizaba, hermanos, en el nombre del arrepentimiento, ¿ok? Del arrepentimiento, no bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver unos versos, hermanos, porque aquí tenemos a veces, hermanos, problemas con lo que es el bautizo. ¿Qué significa bautizo? Bautizo significa, hermanos, sumergir, inmergir, meterlo adentro, hermanos. Eso significa bautizar. Ahora, note una cosa, hermanos. El bautizo no es para los niños, de acuerdo a la Biblia, porque no hay un entendimiento ni un conocimiento para el niño. Por ejemplo, en el libro de Marcos y en el libro de Mateo nos dice, hermanos, que ir a ser discípulos predicándoles esta palabra, hermanos, y el que creyere y fuere bautizado. Primero, antes de ser bautizado, ¿qué tiene que tener una persona? Creer. ¿Creer en qué? Creer en Cristo Jesús. Primero, que Él vino como Salvador. Dos, que somos pecadores y que Él tomó nuestra posición. ¿Okay? Entonces, hermanos, un niño no cree. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad, hermanos, de creer. Vamos a ir aquí a Lucas, por favor, a capítulo 1, versos 5 al 20, hermana. Y luego se brinca al 26 y al 27. Así que todos vámonos a Lucas, por favor. Amén. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Vamos a hacer una pausita, hermano, y luego lo vamos a brincar. Aquí está hablando la historia, hermanos, de cómo fue la promesa de Juan el Bautista. Juan, hermanos, no fue casualidad. Elizabeth, acuérdense porque le voy a preguntar cómo se llamaba la mamá. ¿Cómo se llamaba el papá? Zacarías, acuérdense porque le voy a preguntar. ¿Cómo se llamaba el papá? Zacarías. ¿Y la mamá? Elizabeth. ¿Cuántos meses se llevaban de diferencia? 7 meses. Ok, hermanos, verso 26 y 27, hermana, por favor. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Pausita. ¿Al 6º mes de qué? Del embarazo de Elizabeth. Si usted va leyendo la nota bien, hermano, va a ver al 6º mes del embarazo de Elizabeth, hermanos, entonces fue y visitó a María. Por eso quiero que comprobemos. A ver, hermana. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ok, esto es, hermanos, para ir atrás. Miramos a Juan que está bautizando a Cristo, pero aquí nos fuimos atrás para ver, hermanos, cómo fueron los acontecimientos. Zacarías le tocó el sacerdocio, hermanos, y no le creyó cuando le anunció que iba a ser papá. Dice la Biblia, hermanos, que quedó mudo, hermanos, y no habló hasta que el niño nació, Juan. El 6º mes, después se brinque el relato, hermanos, y dice que el ángel Gabriel, hermanos, visitó a María y para que ella quedara encinta. Juan empezó, hermanos, el ministerio antes de Cristo. ¿Por qué? Porque era un poco mayor, hermanos. Entonces Juan ya había empezado su ministerio antes de Cristo porque Cristo fue bautizado por Juan. ¿Ok? De ahí empieza su ministerio de él. Véngase aquí, por favor, a Lucas 3, del 1 al 4, por favor. En el año 15 del imperio de Tiberio,
César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Uterea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, viendo palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Nota, hermanos, ¿usted sabe por qué da cuando estaba Tiberio, cuando estaba cierto sacerdote? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no tenemos, hermanos, los registros de cuándo estos hombres empezaron, pero los registros sí existen en Israel, hermanos, cuando estas personas estuvieron como oficio de sacerdote. Entonces, el relator, que es Lucas, hermanos, un historiador, él quiere dar a entender, hermanos, cuándo más o menos Juan el Bautista empezó su ministerio. Ahora miremos, hermanos, cuándo empezó el ministerio de Jesucristo. Vámonos a Juan capítulo 1, verso 1. Mire, hermanos, Juan habla del comienzo del ministerio de Jesucristo en el verso 1, en el capítulo 1, el verso 1. A ver, hermana, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ok, una pasita. ¿Desde cuándo empezó el ministerio de Cristo? Desde el principio. ¿Cuándo fue el principio? Desde el principio de la creación de todas las cosas, hermanos. Él era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Entonces, el ministerio de Cristo no empezó, hermanos. Por eso Juan, ahorita que leímos, dice: Él es antes que yo, Él es después que yo, pero Él es antes que yo. ¿Por qué? Porque el ministerio de Cristo, hermanos, empezó en los cielos mucho más antes. Ahí mismo, verso 15, por favor. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ok, nota, hermanos, él era antes, él era después. Su ministerio empezó antes, pero también empieza después que él, unos meses. Unos creen, hermanos, que probablemente 7 meses. Vamos a ir ahí al capítulo 8, por favor, verso 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Miren, hermanos, el ministerio de Jesús, hermanos, era mucho más antes que Abraham. Y Abraham era conocido, hermanos, como el padre de Israel. Y le dice: antes que Abraham fuera, yo ya era. Capítulo 16, verso 28. Solo estamos viendo, hermanos, los principios de Jesús. Amén. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, ¿él vino de dónde? Del Padre, vino al mundo y devuelve ¿a dónde, dijo? Al Padre. Antes, ahora y después. Capítulo 17, verso 5, por favor. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. Ok, oiga, con aquella gloria que tuve contigo antes. A ver, léamelo otra vez, hermana. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oiga, con aquella gloria que tuve antes. ¿Por qué le di varios de estos versos, hermanos? Porque mismo Cristo habló de que su ministerio empezó en los cielos. Viene a ser un ministerio en la tierra, pero, hermanos, concluye otra vez en los cielos otra vez. Cielos, tierra, cielos otra vez. Capítulo 17, verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que de donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado,
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ok, estos versos, hermanos, para mostrarle que Cristo ya era, su ministerio ya existía, su ministerio no empezó, hermanos, aquí en la tierra, su ministerio empezó, hermanos, antes de la creación del mundo. Él ya lo conocía usted. ¿Sabe cómo se llama eso? Cuando Él ya sabe todas las cosas, Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Él es omnipresente. Él es soberano. Hermanos, es más, dice la Biblia que Él conoce nuestro corazón antes de que nosotros, hermanos, incluso nos expresemos. Él ya lo sabe. El día que usted recibió a Cristo, hermanos, no fue una sorpresa para Dios. Él ya lo sabía antes de la fundación del mundo. Antes de que usted naciera, Él ya lo conocía a usted. ¿Por qué? Porque Él ya sabe, hermanos, lo presente, el futuro. Para Él, hermanos, es el alfa y el omega. No existe principio, no existe final. Él ya lo conocía a usted. Su ministerio, hermanos, no es en la tierra. Su ministerio empezó desde los cielos. Capítulo 1, verso 32. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Note, ¿cuántos han visto un dibujo, hermanos, donde está el Espíritu, donde está el Jesús y una paloma descendiendo sobre Jesús? ¿Cuántos han visto eso? ¿Es correcto esa pintura, sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Sabe por qué? Porque aquí nunca dice que fue una paloma. Dice, como una paloma. O sea que era algo que se semejaba en la paloma. Ahora, ¿en qué se representaba esa paloma? No sabemos. Piense usted, una paloma, ¿para usted qué es? ¿Símbolo de qué? Símbolo de paz. ¿Símbolo de qué más? ¿Qué más? ¿Qué es una paloma para usted, hermanos? Algo puro. Entonces, en realidad, ¿qué se pararía sobre Jesucristo? ¿Qué sería? No sabemos. El que vio, hermanos, vio algo que era semejante a una paloma, pero en realidad no era una paloma. Léalo conmigo para que a veces, hermanos, nos dan gato por liebre y usted, como va leyendo a 100 millas por hora, dice, se para una paloma. También dice, dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como, no era una paloma, ¿verdad? ¿Y por qué dibujan una paloma arriba de Jesús? ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo leen con lentes oscuros y de noche. No vieron bien. Ok, entonces dice que descendió, hermanos, el Espíritu Santo. Juan dio testimonio, hermanos, que él vio al Espíritu Santo. Hermanos, esto ya había sido profetizado antes. Miren, ¿por qué da testimonio Juan? Porque, hermanos, los profetas ya habían hablado de esto antes. Aquí, hermanos, el evangelista parece dar por sentado lo que ya muchos ya habían escrito por él. Así que vamos a ir a Isaías 42:1. Perdón, puse 2, pero es 42:1. Amén. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. He puesto sobre él mi espíritu. Ahora, Juan verifica que el espíritu fue visible y se postró sobre Jesús como algo figurado, como una paloma. Mire, hermano, usted a veces no tiene palabras para expresar algo, pero usted dice, por ejemplo, oye un grito como una catarata, dice usted, pero no era eso, pero usted, eso se le imaginó, un ruido como eso, pero no era eso. O sea, es una manera de expresarse uno, pero no es una manera de dar por sentado aquello. Isaías 59:21.
Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Note, hermanos, esto ya lo había profetizado el profeta Isaías, hermanos, y Juan dice, yo vi lo que los profetas ya habían hablado. Eso es lo que da a entender. Isaías 61:1, por favor. El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Hermano, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a dar libertad a los oprimidos, a los presos, hermano. ¿Quién es el único que ha hecho eso? Solamente Jesús. Eso estaba escrito, hermanos, en el libro de Isaías. Está escrito y cientos de años después, hermanos, aparece Cristo, hermanos, cumpliendo la profecía de Isaías. ¿Ok? Entonces, está muy claro, hermanos, que Juan da testimonio de esto para los que eran conocedores de la palabra. Los que no eran conocedores de la palabra no entendían por qué Juan dio testimonio de esto. ¿Para quién dio testimonio de esto? Principalmente, hermanos, para los escribas, para los fariseos, para los saduceos, aquella gente, hermanos, que tenían estudios y preparación de la palabra. Al escuchar, hermanos, el testimonio de Juan, ellos tuvieron que haber entendido porque ellos desconocían la palabra de Dios. Ahora, los que nunca han leído la palabra de Dios no sabían qué estaba hablando Juan. Es como nosotros también. Si nunca entendemos la palabra de Dios, no entendemos qué pasó aquí. Entendemos, hermanos, que es el cumplimiento de la palabra de Dios. Vengámonos aquí rápido, entonces, Mateo 3:13 al 17, por favor. Amén. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire, esto es lo importante, hermano, usted dice a veces, mire, Mateo da el mismo relato que Juan, y decimos, ¿para qué leo Mateo si Juan lo dice lo mismo? Mire, si usted lee algo, hermanos, Mateo dice algo que Juan no lo dice. Por ejemplo, Juan no dice que los cielos fueron abiertos. Juan no dice, hermanos, que se oyó una voz del cielo, pero Mateo sí lo dice. Entonces, hermanos, ¿por qué es importante? Están hablando de la misma historia, pero ¿por qué no habló la historia Juan y por qué no lo habla lo mismo Mateo? Hermanos, porque cada uno está presentando a Cristo de diferente manera. Por ejemplo, Mateo presenta a Cristo, hermanos, como el rey de los judíos. Lucas presenta a Cristo, hermanos, como el Mesías prometido. Juan presenta a Cristo, hermanos, como el Dios todopoderoso. Marcos presenta a Cristo, hermanos, como el Cristo milagroso o el Cristo, hermanos, a los gentiles. Entonces, son diferentes puntos donde están apuntando, hermanos, hacia dónde quiere ir el narrador. Todos los puntos son verdades, porque el hecho que otro no lo menciona, eso no quiere decir que es verdad. Se lo expliqué una vez, por ejemplo, hay un accidente en un carro. La policía, hermanos, dice, ok, hágame ¿cómo se dice? Un statement, un reporte. Hágame un reporte. Y hermanos, sí, la hermana Bejar hace un reporte, mi esposa hace un reporte, José hace un reporte y cada uno hace un reporte. Hermana Bejar dice que era un carro rojo, hermanos, carro rojo, marca no sé qué, hermanos, y ella se enfocó en el color, en el carro, hermanos,
Mi esposa puso de que venían 4 personas, hermano, y que venía a gran velocidad, hermanos. José pone, hermanos, que traían la música a todo volumen. ¿Están hablando de lo mismo, sí o no? Solo diferentes enfoques, cada uno de ellos. Es lo mismo. Entonces, los evangelios están haciendo lo mismo. Vamos a ir aquí a Marcos, capítulo, vamos a ver cómo lo presenta Marcos este evento. Capítulo 1, versos 9 y 10. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, Una pausita. ¿Cuál es la diferencia de este relato de Mateo a Marcos? Si usted pone pausa, hermano, mire, la diferencia es que en aquella Juan se resistía, ¿verdad? Juan le decía, ¿por qué vienes a mí? Yo soy el que necesito ser bautizado. En este no se resiste, pero el evento es el mismo. A ver, hermana, por favor. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Marcos sí menciona los cielos, ¿verdad? Sí menciona, hermano, los cielos abiertos. Vamos a ver qué menciona Lucas. Mire, hemos visto Juan, cómo lo vio. Ahora hemos visto Mateo, hemos visto Marcos. A ver qué dice Lucas, capítulo 3, verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Una pausita, ¿cuál es la diferencia de Marcos, Mateo? Si usted capta, ¿qué fue? Mire, pueblo, ¿sabe qué? Que vino de Galilea. Marcos dice, vino de Galilea. ¿Verdad que en este no dice? ¿Por qué? Porque a él no le importa de dónde vino. Él lo que le importa es lo que sucedió. ¿Ok? Le faltó ahí, ¿verdad, hermano? A ver, por favor. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gloria a Dios. Es importante, hermanos, tal vez son varios versos, pero lo quería llevar, hermanos, los eventos, cómo los presenta cada uno de ellos, y a veces usted dice, bueno, si yo ya leí Mateo, ¿para qué leo Juan? Hermanos, ¿sabe qué? Lo que no le explicó Mateo, se lo va a explicar Juan. Hay cosas que usted no lo va a ver, hermanos, en un libro, lo va a ver en el otro. Ahora vamos a ver entonces sobre el bautizo. Vamos a ver sobre el bautizo. Capítulo 33, capítulo 1, versos 33 y 34. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió, ¿se acuerdan, hermanos, que en Mateo no dice nada de esto? ¿Verdad que no habla de que no le conocía ni nada de eso? Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, ¿quién lo envió? Lo envió Dios, lo envió el Padre, hermanos. Pero ¿cuándo lo envió? No sabemos cuándo, hermanos. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Okay? El que le envió le dijo, al que veas descender al Espíritu Santo sobre él y repose sobre él, ese es el Hijo de Dios. Note, dice, yo bautizo con agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Aquí hay un problema, hermanos, en muchas iglesias, y yo sé que me lo van a oír en YouTube, en las redes sociales. El problema existe, hermanos, de que mucha gente cree que el bautizo del Espíritu Santo es un evento después de que usted recibe a Cristo. Y que hay una experiencia mística cuando usted recibe el Espíritu Santo, hermanos, que usted tiene que hablar en lenguas, brincar, hacer un desorden en la iglesia, hermanos, en la iglesia, porque ese es el bautizo del Espíritu Santo. Y vamos a ver, hermanos, que eso la Biblia le llama desorden. Capítulo 14 del libro de Corintios, eso le llama, dice, si entra un indocto, dice, y lo ve haciendo de esta manera, ¿qué va a decir de ustedes? ¿Qué dijo? ¿Qué va a decir? Están locos, dice, capítulo 14 de Primera de Corintios. Entonces muchos creen, hermanos, que son eventos separados. Yo recibo a Cristo,
Después oro para que el bautizo del Espíritu Santo venga a mí. Mire, hermano, yo ayuné, yo oré para que el Espíritu Santo viniera a mí. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Me pasó lo de una historia. Un hombre, hermanos, dicen que le pagaron el viaje, hermanos, a Estados Unidos de Europa. En el tiempo, hermanos, de que se viajaba solo en barcos. Y venía, hermanos, y traía todo pagado, hermanos, con comida y todo eso. Traían, hermanos, toda la comida, un viaje largo. Y él, hermanos, cuando le pagaron el viaje, hermanos, aguantaba hambre. En las noches andaba buscando, hermanos, de los basureros. Tardaban casi un mes en llegar a Estados Unidos. Y cuando llegó a Estados Unidos le preguntaron, ¿y cómo te fue? ¿Disfrutaste del viaje? Ay, llévenme a comer, les dijo, porque traigo un hambre terrible. ¿Cómo? ¿No te dieron de comer? No, pues no traía dinero. Le digo, si todo era pagado. Hermanos, a mí me tocaba orar, ayunar, Señor, lléname de tu Espíritu Santo y bautízame con el Espíritu Santo. Hermanos, el problema es que yo ya tenía el Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver. No es, hermanos, el problema es que nosotros interpretamos la Biblia a veces, hermanos, de una manera donde nosotros, hermanos, nos confundimos nosotros solos y podemos confundir a la gente.